Ah, está en mute. Perdón, me muté, perdónenme. No se preocupe. Deme un segundo. Ujú. ¿Listo? Bueno, mucho gusto. Soy la doctora Michelle Soto, soy ginecóloga, obstetra y soy mastóloga. En ginecología, pues también tenemos la parte de oncología y en oncología, pues vemos diferentes tipos de cáncer, ¿no? En la ginecología oncológica. ¿Qué tipos de cáncer? Pues ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y pues bueno, ay, esperen un tantito porque no le puedo ni avanzar ni retroceder, no sé qué está pasando aquí. Allá. Bueno, es un tema relevante porque pues tal vez muchas personas puedan pensar que no es algo que se pueda dar o que se pueda, o que pueda ser como muy frecuente, que haya una paciente embarazada y que aparte tenga algún tipo de cáncer, ¿no? Sin embargo, pues sí es algo raro, estadísticamente no es algo muy frecuente, sin embargo, más bien se llega a detectar en etapas muy avanzadas, entonces es lo que hay que hablar un poquito más, ¿no? Obviamente todo conlleva al final a cuestiones de detección temprana, y realizar nuestros estudios rutinarios, ¿no? Entonces, creo que ese es como el principal mensaje que espero dejar al último. Y pues bueno, es una presentación sencilla y un poquito un tema corto, pero nos va a dar bastante información. Bueno, pues el cáncer y embarazo, como tal, para nosotros es un reto doble, ¿no? Porque pues tenemos a una mamá y a un bebé, o sea, independientemente de las semanas de gestación o demás, pues ya es un, embrioncito o un feto o que ya está, insisto, depende de la etapa del embarazo, a lo que nos estamos enfrentando. Y depende de eso también vamos a tomar decisiones, que a veces son un poco complejas y demás, pero va a depender mucho del tipo de cáncer y todo esto. Bueno, ¿qué tan común es que se presente cáncer y embarazo? O sea, ya en estadísticas como promedio, 1 de cada 1000 embarazos, o sea, como en promedio de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, ahorita les voy a hablar un poco más de cáncer de mama, que pues estamos ya casi en octubre. El mes es contra bueno, de la concientización del cáncer de mama y es el más frecuente que se detecta en el embarazo. Sin embargo, también existe el cáncer bicouterino, el cáncer de ovario, que eso se detectan un poquito, hasta 1 en cada 3000 o cada 20000 embarazos, o sea, como más, o sea, menos frecuente. Pues, impacta emocionalmente y pues también va en la cuestión médica, pues es un tema, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tratar a una paciente que no está embarazada que una paciente que sí lo está. Y pues alguna buena noticia es que no siempre significa interrumpir el embarazo. Eso es también como que algo hasta cierto punto que hay que dejar claro, que va a depender de la etapa en la que nos encontremos y del tipo de tumor. Bueno, entonces, aquí tenemos que tener varias consideraciones. Esto tal vez un poquito un lenguaje un poquito más médico, pero sí tenemos que considerar el balance de un riesgo-beneficio en cuestión de qué tan beneficioso va a ser que aplacemos un tratamiento o que mejor se realice en el momento de la detección en cuestión de la mamá y el feto. Obviamente, pues siempre nos van a importar los dos, pero en algún punto, como médicos, en muchas ocasiones sí damos una prioridad a la mamá, dependiendo, insisto, del tipo de cáncer y el estadio, ¿sale? Entonces, dependiendo de todo esto, vamos a decidirlo. El principio ético de la autonomía materna siempre va a guiar nuestras decisiones, o sea, siempre va a ser importante la cuestión de lo que decida la mamá también, o sea, lo que mamá decida, pues se tiene que procurar guiar eso, obviamente con una buena orientación y demás se tomarán las decisiones. Por lo que es muy importante proporcionar información sobre el pronóstico y el balance entre el beneficio y el riesgo de intervenciones tanto diagnósticas, terapéuticas o como no hacer ninguna de las dos cosas durante el embarazo, ¿sale? Entonces, para todo esto sí vamos a necesitar un abordaje de varias ramas, o sea, médicas, independientemente
de la oncología quirúrgica o de la ginecología, pues oncólogo médico, radiooncólogo, terapeuta, o sea, son muchas cuestiones que son necesarias para poder dar un seguimiento a esta clase de pacientes. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en el embarazo? En primer lugar, el cáncer de mama. Después el cáncer de cervix o el famoso CACU, cáncer cervicouterino. Después viene ovario, después viene melanoma y después vienen las leucemias y los linfomas, ¿no? O sea, son también diagnósticos que se pueden llegar a hacer durante el embarazo. Ahora, en cuestión de qué se hace o qué no durante el embarazo y un cáncer, o más bien qué es lo que llega a pasar. Los cánceres avanzados tienen pues un riesgo vital inminente, ¿no? O sea, esto nos pone más en riesgo la vida de la paciente entre más avanzado este tipo de tumores. En el embarazo llega a ser una enfermedad de mayor progresión, o sea, es más rápido que llegue a progresar por muchas cuestiones de cambios fisiológicos, hormonales y demás durante el embarazo. El cáncer de ovario con diseminación o un cáncer de cuello cervicoterino avanzado, ahí tendríamos que valorar bastante el estadio y si seguimos o no con el embarazo. También neoplasias de la sangre como la leucemia aguda o la linfoblástica aguda, la mieloide o linfoblástica aguda. En todos estos escenarios vamos a tener que considerar la creencia individual de cada persona. Obviamente, todas las restricciones legales que tengamos al momento de discutir las opciones como la interrupción del embarazo, que no en todas partes está permitido, pero eso a veces sí tiene que llegar a hacerse un consenso ético de, por ejemplo, estoy teniendo una paciente con un cáncer cervicouterino en una etapa avanzada en la cual ya requiere quimioterapia, radioterapia y a lo mejor tiene 8 semanas de embarazo, no me voy a esperar, o sea, y hay un tipo de cáncer cervicouterino que es todavía más agresivo, pero en este caso no me voy a esperar a que la paciente termine el embarazo, porque pues si apenas lleva 2 meses de embarazo y me faltan 7, pues si ya estoy en una etapa avanzada, pues ese cáncer va a progresar y entonces a lo mejor todavía no estaba en otros órganos, pero puede ser que se vaya. Entonces sí es una decisión que no, obviamente no se obliga a nadie a hacer algo que no quiera, pero se tiene que explicar a las pacientes en ese aspecto, ¿no? Para que tomen muy en cuenta qué tanto riesgo hay de que prosigan con un embarazo a esas semanas de gestación, por ejemplo, o que no se traten su cáncer en dado caso de que sea algo muy avanzado. Bueno, hablando de cáncer de mama y embarazo, se va a definir, bueno, o sea, cáncer de mama y embarazo o cualquier tipo de cáncer se define como la detección del cáncer de mama cervicouterino o de ovario durante el embarazo y hasta un año después. Ya después de un año del embarazo ya no se asocia al embarazo. No quiere decir que el embarazo lo haya causado, ¿eh? Eso es como un punto muy claro que hay que tener en cuenta. El cáncer de mama y embarazo puede ser de uno entre cada 3 hasta 10.000 embarazos. O sea, la verdad es que sí es muy poca la incidencia. Pero 10% de las mujeres menores de 40 años que se les diagnostica un cáncer están embarazadas. Se detecta con un tamaño mayor que en personas no embarazadas, o sea, tumores de más de 3 centímetros, es cuando nos llegamos a dar cuenta de que ya está el nodulito en la mama. Y pues hay mayor riesgo de detectarse en una etapa avanzada, o sea, una etapa 3 o una etapa 4 que ya quiere decir que ya se fue a los órganos, ¿no? Entonces, esta clase de cosas es muy importante. Un cáncer cervicouterino o un cáncer de ovario son un poquito más difíciles de detectar durante el embarazo, sin embargo, pues también sí pasa. ¿Qué es lo que llega a pasar con un cáncer cervicouterino? Pues sangrados, que se les hizo un papá Nicolau porque no tenían un año previo y entonces al inicio del embarazo se les hace algo y se detecta un cáncer cervicouterino pues por alguna tomografía o alguna malestar general de la paciente. O sea, sí son un tipo de cánceres un poquito más agresivos y un poquito más, si de por sí es un poco, o sea, es muy frecuente el cáncer bicouterino, pero cuando ya lo tenemos avanzado, pues los síntomas, o sea, pasaron muchos años
y fue porque pues no se hicieron hacer revisiones Papa Nicolaos o demás. Entonces, a veces es muy fácil detectar cáncer bicouterino o cáncer de ovario en etapas muy avanzadas, porque no es como la mama, ¿no? Que la puedes tocar y demás. Bueno, para el diagnóstico de cualquier cáncer, pues es muy importante los estudios de imagen o los estudios patológicos como el Papa Nicolau. Entonces, la similitud entre los signos y síntomas del cáncer y el cáncer del embarazo, pues hace que se reduzca un poco el diagnóstico, ¿no? Y eso deteriora el pronóstico, porque pues siempre se le da prioridad a los síntomas que puedes llegar a tener por el embarazo. No sé, pérdida de peso a veces, digo que es más común que ganen peso en el embarazo, pero a veces porque tienen náuseas o malestar general o demás, y pues a lo mejor sí. Entonces se van todos y de todo es el embarazo, todo lo que me está pasando es el embarazo y pues nunca se detectaron nada más. Entonces por eso que a veces ya es de etapas muy avanzadas. Ultrasonido o resonancia sin contraste son los estudios de imagen que normalmente llegamos a realizar para que no haya tanta radiación hacia el feto. Sí o sí necesitamos una biopsia, por ejemplo, la de mama, pues sin problema se puede seguir haciendo esa biopsia. Del cuello de la matriz igual. Del único que tendríamos tema un poquito sería de ovario, ¿no? O sea, porque el ovario, pues tendríamos que entrar a la cavidad abdominal, tomar una muestra y mandar la patología para ver qué es. Por eso normalmente el de ovario si tenemos es muy difícil que sea detectado a tiempo, pero lo que llega a pasar es que a veces durante la cesárea nos damos cuenta de que está ahí el ovario que se ve feo o algo y lo mandamos a estudiar y ahí es que detectamos que era un tumor. O si por algo sí lo detectamos antes, pues dependiendo de las imágenes, de la vigilancia o demás, ver si nos podemos esperar hasta que nazca el bebé y pues quitar eso y ya hacer el diagnóstico y ya después todo lo que tenga que venir. O sea, sí son temas un poquito complejos para nosotros también como médicos para poder definir qué va a ser lo mejor para el escenario que va a vivir la paciente. Bueno, radiografías y tomografías con precauciones, pero sí se pueden llegar a realizar, ¿sale? Lo ideal es no retrasar ningún tipo de estudio cuando ya estamos sospechando de algún tipo de cáncer. En cuestión del tratamiento, la cirugía sí es posible en cualquier trimestre, dependiendo, obviamente. Hablando ahorita de mama, pues sí es algo posible, más bien dependería del tratamiento que sigue, ¿no? Si sigue radiación, si sigue quimioterapia o demás, pues en el segundo y tercer trimestre sí se puede dar quimioterapia, pero en el primero no. Entonces tendríamos que valorar mucho esa parte. Si estamos en un primer trimestre con un cáncer de mama muy de mal pronóstico, valorar si nos esperaríamos hasta que sea un producto viable como para operarla e iniciar la quimioterapia o si desde el principio pues decidir suspender el embarazo. Entonces, insisto, son muchas cosas que tomar en cuenta. Las quimioterapias sí se pueden dar en el segundo y en el tercer trimestre. En el primer trimestre sí está contraindicado por la cuestión teratogénica y riesgos que pueda desencadenar al producto. Y pues ya hay terapias, bueno, o sea, dependiendo del tipo de cáncer y demás, pues lo que sigue, ¿no? Lo que les comento de hormonoterapia u otro tipo de quimioterapia, o en el cáncer de mama la famosa hormonoterapia que se da hasta por 5 años. Entonces, pues ahora sí que todo esto del tratamiento va a depender de las semanas de embarazo que tenga la paciente. Entonces aquí les puse un ejemplo, digo, para cada cáncer tenemos diferentes tablitas, y entonces les puse el de mama porque es un poquito más fácil de comprender. Entonces, cáncer de mama en embarazo en tumores que no son etapas avanzadas, ahí dependerá, ¿no? Justo lo que les dije hace rato, durante el primer trimestre, si no quiere tener bebés o si no es algo que vaya a ser como prioritario, pues se hace una interrupción legal del embarazo y entonces ahí ya empieza el tratamiento dependiendo de su etapa clínica, su tipo de cáncer y demás para esa paciente, ¿no? Con deseos de seguir el embarazo, pues hay dos tipos de procedimientos y dependiendo de cada paciente se decide. Una mastectomía, que es quitar toda la mama,
dependiendo del tamaño del tumor, los ganglios afectados y demás, se define si se puede iniciar quimioterapia o no. Y ahí la quimioterapia se puede iniciar a partir de las 14 semanas de gestación. Y si son 6 meses de tratamiento, pues el punto es que nazca el bebé o sea, se tiene que suspender la quimioterapia 2 o 3 semanas antes de que vayan a nacer el bebé. Entonces tiene que ser un embarazo muy controlado, muy programado el nacimiento y demás. Si haces una cirugía conservadora, tienes que retrasar la quimioterapia igual hasta la semana 14 y ya hasta que finalices el embarazo inicias la radioterapia. Entonces, por eso mismo también pones en contrapeso muchas de esas cosas. O sea, ¿qué le convendría más a la paciente? Mejor la mastectomía y no va a radiación. O sea, digo, ya son muchas cosas médicas, pero ¿qué le convendría más? La mastectomía y ya no va a radiación y a lo mejor ya puede iniciar quimios. O pues, ¿sabes qué? Nos esperamos hasta que vaya tales semanas para poder iniciar como que toda su secuencia de tratamiento. Si ya hablamos después del primer trimestre del diagnóstico, igual tenemos los dos tipos de cirugías que podemos llegar a ofrecer. Y igual en una mastectomía, bueno, en cualquiera de las dos se tiene que valorar la quimioterapia adyuvante, que es como parte del tratamiento, dependiendo si en qué semanas estemos y demás, es que vamos a finalizar el tratamiento. Idealmente, pues aquí ya si es después del primer trimestre, no está tan contraindicado que llegue a término el bebé, pero ahí es lo que nos hace falta, es nada más determinar que no sea 2 o 3 semanas antes del nacimiento la última quimioterapia o esperarnos a que pase ese tiempo para que nazca el bebé, porque si no viene un estado inmunodeprimido de la paciente muy severo y pues vamos a perjudicarla. Entonces, y ya hasta después se vería el tratamiento con radioterapia o demás cuestiones. Entonces, esto es un ejemplo del de mama. Para el de cervix, para el del cáncer cervicouterino hacemos lo mismo, dependiendo del estadio, es que se decide. Un cáncer cervicouterino de cierta estirpe celular que se llama adenocarcinoma, en ese no nos podemos esperar, en ese hay que tratar a la paciente sí o sí, porque es un cáncer muy invasivo y pues ahí estamos poniendo en riesgo a la paciente, ¿no? Entonces, en los demás, dependiendo del estadio, y de las semanas de gestación, es que se define qué es lo que se hace, si se hace una cirugía, si se hace una histerectomía, si nos esperamos y primero damos quimiorradio, o sea, toda esa clase de cosas, ¿no? O si esperamos a que el producto tenga tal vez 34 semanas, se le da maduración pulmonar, ya que sea viable, a pesar de que no haya sido madurado al 100% en el útero, pues ya que pueda ser con mayores posibilidades de supervivencia extrauterina, pues valorar esa parte y ya proceder a las cuestiones quirúrgicas o de quimioterapia y radioterapia. Entonces sí es un poquito más complejo este tipo de cánceres como el cáncer cervicouterino. Y pues bueno, el bebé, dependiendo del estadio, pues la mayoría de los bebés a nacer sanos, ¿no? El riesgo más común en un embarazo que se detectó un cáncer en el segundo tercer trimestre, pues es que haya un parto prematuro, pero es algo planificado. Y pues obviamente sí tenemos que tener también nosotros como ginecólogos en ese aspecto, pues un seguimiento con el neonatólogo, el pediatra y demás, para saber que pues van a ser un bebé prematuro o un bebé que ya mamá recibió quimioterapias o demás. Normalmente pues este tipo de tratamientos no le hacen ningún daño ya en el segundo y tercer trimestre, por eso es que ya se permiten en esas semanas de gestación. Ahora, en el aspecto emocional, que es muy importante, o sea, las pacientes pues sienten miedo, culpa, incertidumbre, o sea, miedo porque pues, o sea, pues, ¿qué les va a pasar, no? Y aparte, pues más miedo porque ¿qué le va a pasar al bebé? Culpa, pues a lo mejor de que no se hicieron sus estudios o de que se habían sentido algo antes y no fueron al médico, o sea, millones de pensamientos. Y también pues culpa en el sentido de que si en algún punto pues no es lo ideal el que siga ese embarazo, pues la culpa de una interrupción legal, ¿no? O la incertidumbre de saber, bueno, y si me voy a morir, me va a pasar algo más, y después de esto que sigue, o si se decidió la interrupción, voy a poder tener hijos después o ya no.
O bueno, voy a decidir tener al bebé, pero me voy a tratar y luego si le pasa algo al bebé, o sea, es un montón de cosas y demás que las pobrecitas pacientes pues pasan. O sea, es como una cuestión emocional muy fuerte, si de por sí ya tener cáncer de mama y aparte cáncer de mama y la carga emocional de estar embarazadas, pues no es lo que esperaríamos, ¿no? O sea, es más apoyo de su esfera social, de terapias y demás que vamos a requerir ahí para que en cuestión de salud mental y demás, pues puedan pasar por el proceso de mejor manera. Entonces, por eso es bien importante el apoyo también psicológico. Y digo, obviamente esperando que cualquier paciente que le llegue a pasar esto, pues sepa que no está sola y que pueda tener ese vínculo médico y su círculo, en el cual pueda recibir ese apoyo y independientemente de cualquier cuestión, pues no sentirse sola, ¿no? Y pues, ¿qué llegan a preguntar las pacientes? ¿Puedo dar lactancia después del tratamiento? Pues normalmente sí, o sea, va a depender mucho de qué tipo cáncer y qué tipo de tratamiento estemos dando, pero la lactancia muchas veces es posible. El cáncer le pasa al bebé, ¿no? O sea, eso se ha comprobado de ninguna manera, al menos que sea un cáncer hereditario, ¿no? O sea, que se desencadene por una mutación en genes del BRCA1, BRCA2 o otro tipo de genes, pero no le va a dar cáncer al bebé en ese momento, o sea, durante el transcurso de su vida y obviamente pues habrá que tener, primero checar que la mamá no tenga esa mutación y posteriormente saber si podría o no el bebé tener esto. ¿Puedo embarazarme después de tener cáncer? Sí, o sea, bueno, va a depender de la edad, de qué tanta funcionalidad ovárica haya quedado, si es que recibió quimioterapia o radioterapia. Hablando más que nada de cáncer de mama. En el cáncer cervicouterino, normalmente pues se hace histerectomía, entonces pues no hay manera ya de un embarazo, ¿no? Quitamos el útero. El cáncer de ovario, pues dependerá mucho del estadio. A veces sí hay cirugías preservadoras de la fertilidad en el cáncer de ovario, en el cual nada más se deja el puro útero y el otro ovario que no esté afectado, ¿no? Entonces, pues va a depender también de muchas cuestiones médicas en ese aspecto. Mitos y realidades que son muy importantes. Muchas veces pensamos que siempre hay que interrumpir el embarazo y justamente es lo que les he estado comentando, que va a depender de muchos factores, pero principalmente del tipo de cáncer y del estadio en el que se encuentra el cáncer, ¿ok? Eh, no vamos a forzar a no tratar a una paciente si necesitamos ya tratarla. Entonces va a ser, insisto, cada paciente va a ser un escenario diferente y una decisión diferente. Habrá pacientes que digan, ah, pues yo lo tuve, pero sí tuve a mi bebé, y habrá pacientes que me dijeron, bueno, pues a mí me dijeron que lo mejor era no tenerlo, ¿no? Por mí. Entonces, sí, influye ahí todo eso. Otro mito que dicen es que no hay tratamientos posibles. Sí hay tratamientos, o sea, eso sí hay que saberlo, que gracias a la época en la que estamos, pues ya hay tratamientos, ¿no? Existen opciones seguras tanto para bebé como para mamá. Y pues lo que ya les había dicho hace ratito, la mayoría de los bebés nacen sanos, ¿ok? Entonces, como conclusión, el cáncer de mama en el embarazo es raro, pero pues hay que tener en cuenta, insisto, cada etapa del cáncer. No siempre se va a significar interrumpir el embarazo y pues las mujeres pueden ser pacientes y pueden ser mamás al mismo tiempo también, ¿no? Que a lo mejor va a ser lo que les decía hace rato, va a ser una carga más fuerte y demás, pero tampoco tiene que ser todo gris o negro, o sea, justamente es como ver un poquito la pauta de lo que sí puede llegar a hacer o durante este proceso. No sé si tengan dudas, algo más que quieran que les comente. Muchas gracias, doctora Soto. Voy a parar la grabación